Buenos días a todos. Es de nuevo una alegría estar aquí reunidos para que oigamos de la palabra del Señor y que recibamos de Él su orientación, su dirección y más de su Espíritu. Realmente lo que más necesitamos es de su Espíritu Santo, de ese aceite celestial, que es lo único que puede mantenernos con nuestra lámpara encendida en estos días finales. Pidamos al Señor su bendición. Señor, en el nombre de Jesús, ven sobre nuestros corazones. Señor, envía de tu lluvia sobre nuestros corazones, sobre nuestra vida. Suaviza, Señor, nuestra tierra, que no haya nada, Señor, que sea un obstáculo para impedir el mover de tu palabra, de tu espíritu en nuestras vidas. Señor, que nada sea una piedra de tropiezo, que no haya en nuestros corazones falta de perdón, amargura, tristezas, frustraciones personales, que lo único que hacen, Señor, es pensar en nuestro bienestar temporal. Danos una visión de lo eterno en esta mañana, en este día, Señor, para que también nosotros veamos como tú ves y que las cosas de este mundo no tengan más la importancia que nosotros le hemos dado, Señor. Danos, por favor, tu entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana vamos a terminar nuestro punto sobre la cizaña y el trigo. Sería nuestro séptimo punto en esta parte, y comenzamos juntos a ver sobre la parábola de las 10 vírgenes, que también son parte del mensaje sobre la señal de los, las señales del fin de los tiempos. Es nuestro tema principal. Entonces, en el capítulo 24 y el capítulo 25 son parte del mismo mensaje que el Señor dio sobre el fin, y esto tiene que ver la parábola de las vírgenes directamente con la iglesia, con los cristianos. Entonces, terminando el punto número 7, o comenzando y terminándolo en este momento, podemos leer en Mateo capítulo 13, verso 39, donde el Señor detalla quiénes son los segadores. Dice en el verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Terminando este mensaje, el Señor está diciendo que los justos van a resplandecer en el reino. ¿Por qué? Porque ya no habrá más cizaña. Los obstáculos, Él llama aquí los tropiezos, y también todos aquellos que hacen iniquidad. Ahora, cuando nosotros pensamos todos aquellos que hacen iniquidad, inmediatamente pensamos en los inicuos. Pero el Señor, y hablando de los que no son creyentes, pero el Señor también le responde aquí en Mateo capítulo 7, dice en el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día de su venida, en el día del juicio, 7:22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, una apariencia de religiosidad, un estilo religioso, y en tu nombre, usaron el nombre del Señor, eran nominalmente cristianos, echamos fuera demonios, tuvieron determinado poder, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad o de iniquidad.
dice hacedores de iniquidad. Entonces, cuando habla de inicuos, no se refiere únicamente a personas del mundo que han vivido su vida pecaminosamente, sino a cualquier persona que practica la iniquidad. Y eso debe darnos a nosotros un corazón entendido para cuidar nuestra forma de vida, y es lo que vamos a ver exactamente en la parábola de las 10 vírgenes. Pero en el capítulo 13 y versículo 47, cuando el Señor también habla de la red que es lanzada, está hablando también del tiempo de la siega. Y ahí en el verso 47 dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar, que representa el mundo y todas las gentes, recoge de toda clase de peces. Y así es el reino de los cielos. Él recoge de toda clase de peces, o sea, de toda clase de hombres. El Señor le dijo a Pedro: ven, Pedro, sígueme, yo te haré pescador de hombres. O sea, los peces representan hombres. Y cuando habla que el reino de los cielos es semejante a una red, está hablando del evangelio que es lanzado al mundo a todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No hay acepción de personas para con Dios. Entonces, todos son recogidos, pero resulta que en esa recogida de la red vienen peces que no son buenos, toda clase de peces, dice. Entonces dice en el verso 48, y una vez llena, la sacan a la orilla. ¿Y qué sucede? Y sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Entonces, lo malo no va a permanecer dentro de la red. La red es el instrumento que Dios usted está utilizando para agarrar a los hombres, para pescar a los hombres y introducirlos al reino. Pero esa red no tiene, digamos así, la intención ya de hacer completamente la elección o el filtro para de una vez sacar los que no debía y solamente tener. No, habrán otros que se sentarán. Definitivamente pueden ser también los ángeles, lo vamos a ver aquí, los hombres también santos de Dios, que sabrán quién es de Dios y quién no lo es. Dice, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, o sea, el fin de la época de los gentiles. Dice, saldrán los ángeles, oigan, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Por qué de entre los justos? Porque están metidos en medio de ellos. Recuerden que aquellos hombres le dijeron al dueño del campo: Señor, ¿no sembraste tu buena semiente? ¿Por qué pues hay cizaña? Porque un enemigo hizo esto, pero lo hizo en medio del trigo. Entonces juntos crecen. Por eso es que hasta el final los hombres van a tener que pasar por un escrutinio divino a través de los enviados de Dios. Los ángeles de Dios, sean divinos o humanos, enviados con una misión, preparados espiritualmente, como el Señor les dijo a través de Moisés a los jueces que fueron escogidos para gobernar entre las tribus, sobre las tribus. Les dijo: ustedes no deben de tener, hacer acepción de personas, ni deben tener miedo a los rostros de los hombres. ¿Por qué? Porque ustedes van a juzgar en vez de Dios lo que es correcto. Y eso va a suceder. Aquellos que lleguen a ser esos enviados de Dios no harán acepción de personas. Van a juzgar conforme a los que son justos y a los que no han actuado de esa manera. Y dice en el verso 50: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, definitivamente, después de la separación, ahí está el juicio que se derrama sobre todos aquellos que no han hecho el bien. Pero el Señor va a utilizar a los ángeles para quitar el trigo o los peces que no son de la clase correcta para entrar en el reino de Dios. Y sucedió eso en Sodoma y Gomorra. Vemos cómo es que los ángeles fueron enviados cuando Abraham aún estaba delante del Señor y ellos ya se iban. Dice Abraham
continuó en la presencia, y entonces aquellos dos hombres que estaban con el Señor, que eran ángeles, fueron enviados a Sodoma, y ellos fueron los que hicieron la separación entre los hombres de Sodoma y Lot y su familia. Ellos fueron usados entonces para poder librar a Lot de la destrucción inminente que caería sobre esas ciudades. También utilizará el Señor hombres santos con la madurez celestial para juzgar a la iglesia. Y también, como Pablo dice, no, qué problema es que nosotros juzguemos cosas sencillas entre ustedes. ¿No saben ustedes que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Hablando de ángeles caídos, obviamente. O sea, habrá un juicio y aún hombres serán usados para juzgar. Recuerden, el Hijo del Hombre ha sido puesto como juez de todos, de vivos y de muertos. Dice, nosotros podemos leer Mateo 25 del 31 al 46, pero no lo vamos a leer todo, ustedes lo van a leer después porque necesitamos avanzar. Pero ahí está hablando del juicio de las naciones. Y dice en el verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Habrán también ángeles viniendo en la gloria, con la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque ellos también vienen a esta tierra a limpiar. Su tarea es quitar la cizaña de esta tierra. Todos los escándalos, dice, todos los que hacen iniquidad serán quitados. Y ahí vienen también con él sus santos que vienen a reinar y serán reunidas delante de todas las naciones. Dice que apartará a las ovejas al lado derecho y las cabras al lado izquierdo, y habrá un juicio nuevamente. O sea, de ese verso 31 del capítulo 25 hasta el 46, dice también, por ejemplo, podemos leer para finalizar el verso 46, y dice, e irán estos al castigo eterno, o sea, los que no hicieron conforme a lo que el Señor quería, y los justos a la vida eterna. Otra vez una separación de justos e injustos, de santos e impíos. Hablando sobre los que habitan en el abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91, dice ahí en el Salmo 91 verso 8, solamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, dice. Está hablando a los justos, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué? Porque si permanecemos fieles bajo el abrigo del Altísimo, el Señor nos va a dar la oportunidad de ver que sí, realmente un día fue estipulado para juzgar a vivos y muertos, y también a todos los que habitan en la tierra cuando el Señor venga. Y que imagínense qué día más tremendo será ese, cuando unos serán puestos a la derecha y otros a la izquierda, y el Señor va a analizar, escudriñar, juzgar cada corazón, cada sentimiento, cada pensamiento, y allí seremos mostrados de qué lado estamos. Oh, en el nombre del Señor, que cada uno de nosotros, como vamos a ver ahora en la parábola de las vírgenes, pueda vivir de tal manera que en aquel día no seamos avergonzados, sino podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre, como dice la Escritura, en pie delante del Hijo del Hombre. Eso significa no destruido, sino que en pie todavía, porque los demás caerán delante del poder de su palabra. En el Salmo 1 y verso 4 dice, no son así los impíos, mas ellos son como la paja que el viento se lleva, dice ahí en el verso 4. Porque los impíos no van a subsistir, no van a resistir en el día del juicio, ni los pecadores van a estar o van a continuar en la congregación de los santos. Esa mezcla va a acabarse, esa unión que los hombres no pueden discernir debido a la falta de madurez, va a acabarse. El Señor enviará a sus ángeles para separar los justos de los injustos, y obviamente aquí nos está mostrando el Señor que en el tiempo cuando Él se manifieste, la mezcla en la iglesia todavía estará presente, y solo Él será capaz de poder hacer la separación. Y termina el verso 6 del capítulo 1 de los Salmos diciendo, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. El Señor conoce el camino
de los justos. Eso implica conocimiento. Eso implica que no hay simplemente un favoritismo. Eso implica que no es un asunto de decir, a este yo quiero porque estos solamente creyeron en mí. Es necesario creer y, como ya vimos en el capítulo 24, perseverar hasta el fin. Y como Lucas dice, en vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, sí hay un trabajo que nos corresponde a nosotros hacer, es permanecer firmes en ese camino hasta el fin. O sea, no permanecer simplemente diciendo, sí, yo creo, no, sino viviendo de tal manera que demuestre que realmente nuestra fe, como Santiago dice, es real y es verdadera. Demuestra tu fe con tus obras. En el Salmo 9 y en el verso 17 dice, los impios serán lanzados en el infierno y todas las naciones que se olvidan de Dios. Porque el necesitado no será olvidado para siempre, ni la expectación ni la esperanza de los pobres se va a arruinar perpetuamente. Levántate, Señor, que no prevalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de tu rostro. Tú los pones en miedo, Señor, para que sepan las naciones que son constituidas solamente como hombres, dice la Escritura. En Apocalipsis capítulo 11, verso 18, dice, y se iraran las naciones y vino la ira de Dios y el tiempo de juzgar los muertos para que sean juzgados, dice, y el tiempo de darles el galardón a los profetas, a tus siervos, a tus santos y a los que temen tu nombre, y pequeños y grandes, el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, es el tiempo cuando es una gran limpieza. Va a ocurrir una limpieza definitiva en este mundo y sin duda estamos muy cerca. Entonces la cizaña será quitada del campo del Señor. ¿Cuál es el campo? Lo mismo lo explicó en Mateo 13, es el mundo. Este mundo, aunque Satanás se lo robó a Adán, Jesucristo lo recuperó y este mundo le pertenece al Señor. Y de aquí será quitada esa cizaña que en cierto sentido es la simiente del diablo. Son descendientes del enemigo, por eso se llaman hijos del diablo, así como también hay hijos de Dios. Como dijo el Señor en Mateo capítulo 15, verso 13, toda planta que mi Padre celestial no plantó será desarraigada. Entonces queda claro, si esas semillas son de trigo, el Padre Celestial las plantó porque son una semejanza al grano de trigo, como dice Juan 12:24, que Él sembró en esta tierra a través de la muerte de Jesucristo. Entonces, toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Toda vida que no fue plantada por el Señor, sino fue motivada por sentimientos humanos o religiosos, no va a permanecer. Por eso es que si hay alguien en la vida que aún siente dudas en su corazón de que si eso no es, pues entonces tiene que buscar al Señor. Porque Él es el único que puede dar testimonio al corazón humano de que somos hijos de Dios, como dice la Escritura. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hay que buscarlo de corazón. Si hay duda, hay que buscar, porque no podemos quedarnos con esa duda. Otro aspecto que puede mostrar si somos o no somos hijos es nuestra forma de vivir. Necesitamos vivir de acuerdo al estilo de vida de los hijos de Dios que el Señor ya nos enseñó aquí. Por eso es que cuando en Mateo 28:19 el Señor da la orden de ir y predicar el Evangelio, también les dijo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. O sea, no es una cuestión solo de creer y hacer salvo, es necesario guardar ciertas cosas que Él enseñó. La ley, por ejemplo, no ha sido abrogada. Cristo vino a cumplir la ley y se requiere también de nosotros como hijos de Dios guardar lo que Él nos ha enseñado, como dice Mateo 28:19. En Malaquías capítulo 4, verso 1 dice, porque es aquí viene el día ardiente como horno y todos los soberbios y todos los que cometen impiedad serán como paja. Otra vez aquí la paja o la cizaña va a quemarse, pero va a quemarse debido a sus acciones.
soberbia e iniquidad. Y el día que está para venir los abrazará, dice el Señor de los ejércitos, de suerte que no les quedará ni raíz ni rama. Imagínense, ni raíz ni rama. Va a ser una, o sea, imagínense, quitan la rama, pues si está aún la raíz puede retoñar. Lo que va a suceder en ese tiempo es que van a ser desarraigados. Eso implica que van a ser arrancados de raíz, y esos son los ángeles los únicos que harán eso, y los santos de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 verso 15 dice: mas como es santo aquel que nos llamó, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos como yo soy santo. Y segunda de Pedro capítulo 3 verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo se fundirán, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Habiendo pues de perecer todas estas cosas materiales, ¿qué personas nos conviene ser entonces en santo trato y piedad? Aguardando y dice apresurándonos para la venida del día de Dios, en que los cielos en fuego se van a destruir y los elementos ardiendo se fundirán. Mas nosotros, según su promesa, aguardamos, dice, nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales habita la justicia. O sea, no únicamente habrá una limpieza del elemento material, porque como ya aprendemos por leyes que el Señor mismo ha dado, la materia no se destruye, solo se transforma. Hablando de lo físico, de lo material, pero en lo espiritual habrá un cambio en el sistema, sea sistema capitalista o sea sistema socialista, lo que sea. Si hay injusticia, todo va a ser destruido. Habrá solamente una habitación, una morada en esta tierra de justicia. Dice en el verso 14 de 2 de Pedro 3: por lo cual, amados, aguardando estas cosas, necesitamos como creyentes vivir de tal manera que no solamente estemos aguardando al Señor Jesús, sino también el cambio que Él ha prometido en esta tierra. Procurad, dice, que de Él seáis hallados inmaculados e irreprensibles en paz, y tengan por salvación, dice, la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada, dice. O sea, tengamos como salvación la paciencia. Si hasta ahorita el Señor no ha venido, ha sido por su paciencia. Él es muy longánimo. Él está aguardando, esperando que cada uno de nosotros se ponga a cuentas. No importa quiénes seamos, y que no importa qué hemos estado haciendo, hermanos. Cada día es una oportunidad para estar a cuentas con el Altísimo. Cada día necesitamos analizar y escudriñar nuestros corazones para saber qué es lo que hay adentro. Y si nuestra alma, nuestra conciencia nos acusa, dice, mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces, si éste nos acusa, imagínense presentarnos en esa condición delante de Dios, seríamos destruidos. Entonces, si el corazón nos redarguye, es motivo para inmediatamente obedecer, para estar a cuentas con el Señor, para que cuando vengamos delante de Él, Él mismo también diga: está bien, hijo, estás a cuentas conmigo. Si no, imagínense, atrevernos a pensar que podemos engañar al Señor es imposible, porque dice la Escritura, Él se lo reveló al profeta Samuel: yo no miro lo que los hombres miran, yo miro el corazón. Entonces, cada vez que Él nos mira, Él no está viendo el rostro, y nosotros podemos estar engañando al Señor, tratando de fingir algo imposible. Él mira el corazón, y si nosotros estamos escondiendo cosas, nos engañamos a nosotros mismos de Dios. Nadie puede burlarse, dice. Entonces es necesario mantenernos en ese camino. Que el Señor nos ayude y nos dé la gracia. Y hermanos, permítanme siempre, por favor, exhortarles, porque es también mi vida personal, exhortándome a mí mismo para mantenerme firme, porque todos necesitamos estar delante del Señor. Entonces, por lo anteriormente dicho, debemos vivir, haciendo un resumen, honestamente, abrazando la verdad
de corazón, llenándonos del bien para que el mal nunca más nos domine y no seamos tentados por el mal. El mayor problema entonces, en resumen, no es el diablo, sino el corazón rebelde y obstinado del hombre. Al final del milenio dice la Escritura que el Señor va a soltar otra vez a Satanás para mostrar que el problema no es el diablo, el problema es el fingimiento del corazón humano. Si no estamos de corazón en algo, no estamos. No importa si estamos físicamente presentes. Si no estamos de corazón, no estamos. Y deberíamos realmente tener el coraje de decidir estar o no estar en un lugar si no se está de corazón. No se abraza de la verdad si nosotros no estamos viviendo de acuerdo a esa verdad. Nosotros necesitamos realmente hacer la voluntad del Señor. Amén. Entremos entonces ahora a ver la parábola de las 10 vírgenes, que inmediatamente encontramos aquí al terminar el capítulo 24 sobre la venida del Señor. El Señor luego nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. La vamos a introducir este tema obviamente, pero es parte siempre de las señales de del fin de los tiempos. Entonces, quisiera comenzar primero recordándoles, y creo que vale la pena que les mencione que este mensaje que yo voy a predicar en este momento sobre la parábola de las 10 vírgenes, yo lo compartí por primera vez el día 27 de septiembre del año pasado. 27 de septiembre del año pasado. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque el día 20 de septiembre de ese año pasado, ocurrió la última tétrade lunar. Y ustedes han estado oyendo, y ya se oyó mucho, principalmente el año pasado, sobre las tétrades lunares, o sea, los 4 eclipses lunares que acontecerían desde el 2014. Quiero mencionar esto porque es muy importante. La Escritura menciona sobre que en el día del Señor el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Entonces, nosotros hemos oído tanto en la iglesia sobre este tema, en la internet, en la televisión, en tantos predicadores y pastores que han utilizado lo que esto sucedió en este año 2014 y 2015 para decir sobre la venida del Señor. Y por favor, otra vez, si estamos predicando sobre las señales del fin de los tiempos, es porque creemos con todo nuestro corazón que estamos cerca de la venida del Señor. Pero tenemos que tener cuidado también en relación a ciertas cosas que pueden ser utilizadas. Ustedes saben que existe dentro de este mundo y dentro de la información que recibimos en internet o en televisión, lo que es llamado la teoría de la conspiración. Esa teoría de la conspiración es lo forman aquellos que cualquier cosa ya la están utilizando para pensar que este fulano está preparando esto porque quiere agarrarnos de sorpresa, conspirar. Una nación, un hombre que conspira contra otro, hace cosas de tal manera que prepara todo para agarrar por sorpresa al otro. Y eso es lo que en sí es el carácter de la doctrina o de la filosofía o de la teoría, le llaman, de la conspiración. No digo que estos tétrades lunares sean parte de eso, pero esos acontecimientos son usados. Y yo les voy a mostrar algo que quiero que ustedes mediten en el asunto. La primera tétrade lunar sucedió el 15 de abril de 2014, exactamente en la época de la Pascua. Ahora, ustedes dirán, pero fue en la Pascua. Sí, porque tenemos que entender que desde que el Señor creó las fiestas, Él lo hizo con el calendario lunar. ¿Qué estoy diciendo? Que cada Pascua era luna nueva, ¿sí? Era una luna, había una luna completa, pues.
¿verdad? Entonces el Señor hizo eso desde el principio, de tal manera que en cada Pascua de todos los años habrá algo en cuanto a la luna, que nosotros veremos ahí, la luna llena, ¿verdad? Entonces la primera tétrade lunar sucedió el 15 de abril del 2014, la segunda el 8 de octubre de 2014, la tercera, otra vez, el 4 de abril, que cayó la Pascua, de 2015. Y la cuarta tétrade lunar sucedió la madrugada del día 20 de septiembre de 2015. 20 de septiembre. Antes de comentar un poco más sobre esto, quisiera leerles lo que la Escritura dice en relación a la luna como en sangre. Vamos a ir primero al libro de Joel, que es donde se toma como base de la profecía. Joel capítulo 2 y verso 30. Dice, y daré prodigios en el cielo, 2:30, y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y todos pensamos un eclipse solar. Creo que tenemos que repensar un poco más nuestras interpretaciones sobre lo que el Señor dice. Es posible que eso pueda ser usado, pero también puede ser que el Señor también esté dándonos a entender otra cosa, que no hemos tenido la sabiduría necesaria o el entendimiento que solo viene de parte del Señor para entender cabalmente lo que Él está diciendo. Verso 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Bueno, ahora es interesante que diga antes que venga el día espantoso. O sea, está diciendo no que exactamente ese día que la luna estará con color de sangre es el día del Señor. Dice antes que venga. Puede ser que sea un poco más adelante lo que a esto se refiere. Sin embargo, no es el punto que quiero resaltar, sino simplemente explicando lo que aquí dice en este versículo. En Mateo 24, que es la referencia sobre el fin que el Señor nos habla, y Él toma el versículo de Joel en el capítulo 24 y en el verso 29, el Señor dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, está hablando al final del período cuando Israel sea prácticamente destruido y haya pasado esos años de gran tribulación, que es específicamente para Israel, pero que va a tocar todo el mundo. Dice, y que también habla, es la anticipación para la venida del Señor, porque Él viene después de esa gran tribulación. Él dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí el Señor está diciendo no dará su resplandor. No está diciendo propiamente que estará en sangre. El Señor Jesús, Él fue el que dijo esto. Y dice, y la luna, y esta es una cita obviamente de Isaías, de Ezequiel y de Joel, que nos también leímos. Pero dice, y la luna no dará su resplandor, o sea, estará pues oscura. Como sangre, pues puede ser también. Pero leamos ahora en Apocalipsis capítulo 6, cuando habla de los sellos. Y dice ahí, en el sexto sello, y miré cuando abrió el sexto sello, que es prácticamente al final de la tribulación, porque el séptimo es lo máximo de los juicios de Dios. El séptimo sello trae las copas y las trompetas y las copas. Dice, y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. El Señor dice que habrá un terremoto antes de su venida. Zacarías capítulo 14 lo dice también. Y el sol se puso negro como tela de silicio debido al terremoto,
Tal vez hasta habrá erupciones volcánicas, no lo sabemos, pero es probable. Si habrá un terremoto es porque hay movimiento de las placas tectónicas. O sea, algo debajo de la tierra está sucediendo que va a provocar también cenizas, volcanes en erupción. Y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Escuchen, ¿qué esto significa? No lo sabemos a cabalidad, pero estrellas de los cielos cayendo sobre la tierra es bastante significativo, porque si se refiere a meteoritos cayendo sobre la tierra, es probable que no va a quedar nada de esta tierra, porque un meteorito de 1 kilómetro de diámetro puede hacer un desastre, pero como los científicos han creído que sucedió, que un meteorito destruyó a los dinosaurios en la época hace millones de años. Pero si va a venir aquí, no dice un meteorito, dice estrellas cayendo. Imagínense, o sea, cosas ardiendo. Puede ser que quedan meteoritos pequeños que no vayan a causar tanta destrucción, pero habrá evidencias de lo que puede estar sucediendo, ¿verdad? Entonces, pero también puede ser, las estrellas del cielo, habla las escrituras también de ángeles. Y debido a que dice aquí, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Oiga, o sea, hay algo espiritual aquí. Y todo monte y toda isla se movió de su lugar por el gran terremoto. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué? Por lo que apareció en el cielo. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá ponerse en pie o sostenerse en pie. Por eso dice, bienaventurado aquel que estuviera en pie delante del Hijo del Hombre, porque no todos van a poder sostenerse en pie, porque van a tener un miedo terrible de la aparición del juicio de Dios que vendrá a través de la ira del Cordero. Entonces, estrellas cayendo puede ser la venida del Señor con sus ángeles. O sea, podemos decir aquí, si es una aplicación válida, lo es, porque es tanto aquí primero lo natural y después lo espiritual. Podemos ver aquí esa manifestación literal, pero puede ser también que el Señor nos esté mostrando algo más, debido a que inmediatamente después de eso aparece el Señor. Pero bueno, cuando estamos hablando de esos eclipses, se ha dicho, por ejemplo, el año pasado se dijo que un desastre natural sin precedente sucedería entre abril de 2014, la primera vez que la luna roja apareció, y octubre de 2015, en la última tétrade lunar. Hubo un profeta que dijo que caería un meteorito y que destruiría lo que es parte de la isla de Puerto Rico y la costa del Atlántico. Se iniciaría un gran tsunami que destruiría las ciudades costeras del Atlántico de los Estados Unidos, Centroamérica y la parte norte de Suramérica. O sea, habría una destrucción total, y tanta era la especulación que la NASA tuvo que dar algunos informes científicos para decir que sus antenas y telescopios y radares no habían captado o percibido ningún meteorito que se acercara hasta con el peligro de entrar en la Tierra y destruirla. Hoy en día está diciendo otra vez, y otro profeta que se levantó, que es pastor en Japón, diciendo y es peruano, pero él está pastoreando allá, él dice que ese meteorito va a caer en mayo. En fin, cada uno de nosotros puede tener la libertad de hablar, pero decir la verdad solo Dios lo sabe. Por eso es que tenemos que tener cuidado principalmente con nuestras especulaciones, porque especular es fácil, pero decir la verdad solo Dios lo puede dar su autoridad.
Varias personas han vaticinado, o como se puede decir, predicho, o profetizado en el nombre del Señor, que esa destrucción viene y que va a suceder. Quiero mencionarles el nombre de otra persona, o no les he mencionado algunos nombres por cuestión de ética, por respeto. Si son mis hermanos y han creído en Cristo y lo aman de todo corazón, no es la intención ninguna avergonzar a nadie, y yo tampoco me estoy presentando aquí como alguien que tiene la verdad, porque lo que vamos a estudiar aquí no es una cuestión de decir así va a suceder. Pero hay un hombre hoy en día que es un rabino. Él se llama el rabino Matityahu Gleiserson. Él es autor de más de 30 libros en hebreo, y él es una autoridad reconocida en la investigación sobre los códigos de la Biblia hoy en día. Una autoridad. Y él, en sus varios estudios, en uno de ellos muy relevante, él habló sobre un asteroide que caería con gran impacto sobre la Tierra justamente un día antes de Yom Kippur de 2015. Estamos en marzo ya de 2016, y él dijo en el día antes de Yom Kippur, en el código de la Biblia, según él, o sea, el día 23 de septiembre, que fue el día de expiación. Quiero decirles algo: la Biblia no falla. La Biblia es verdadera. Los que fallan somos nosotros en la interpretación de las Escrituras, hasta en los códigos que según los científicos han encontrado en la Escritura. Tenemos que tener cuidado entonces con las interpretaciones y con las aplicaciones. Nosotros podemos aplicar la Escritura, sí, espiritualmente, y para la educación, y para digamos así, para la información, de la edificación de la vida de los hermanos. Pero la interpretación correcta de ciertos textos, el Espíritu Santo es el único que puede darlos, y es ahí donde nosotros tenemos que mantenernos para poder estar preparados en cualquier momento. De hecho, decir que Él viene en marzo, el 15 de marzo, ¿qué va a suceder? Algunos primero no van a creer. Lo que más sucede, siguen su vida viviendo como ellos viven. Segundo, algunos pudieran ser que entonces van a ponerse a cuentas con Dios en este momento, porque les interesa si realmente, bueno, por un lado están creyendo con todo su corazón que va a suceder eso, pero ¿y si no? Entonces vuelven otra vez a su vidita. Entonces no es una cuestión simplemente por eso el Señor dice: nadie sabe ni el día ni la hora. O sea, nadie va a poder decir eso se va a suceder en tal. Es cierto que dice día y hora, no dice mes ni año, es verdad. Pero necesitamos ver que marcar una fecha en sí no debe ser el motivo principal para prepararme. Mi motivación principal para prepararme para la venida del Señor, el Señor ya nos ha dado señales suficientes, pero debe ser mi amor por su presencia, mi amor por la verdad, mi amor por la justicia, y yo escudriñando mi corazón todos los días para mantenerme en esos principios. Es lo que vamos a ver en la parábola de las vírgenes. Este rabino Matityahu Gleiserson, él dijo que en este año de 2016 el Mesías vendrá. Él dijo ya, este investigador reconocido de los códigos de la Biblia, él dijo que es el año 5776 de la historia de Israel, que es el 2016 en que el Mesías vendrá a esta tierra. Si ustedes no lo saben, y yo lo he mencionado otras veces para recordárselos, Judah ben Samuel fue otro rabino judío que vivió en los años 1200 después de Cristo. Él también vaticinó que el Señor, el Mesías, vendría o en el año 2017 o en el 2018. Él por lo menos
no fue tan exacto, pero él dijo 2017 o 2018 según sus cálculos en cuanto a los jubileos que en la escritura aparecen también en relación a las fiestas. Él hace sus cálculos y dio esa fecha. Imagínense, desde el año 1200 después de Cristo, o sea, aún mucho antes de Lutero, antes que la iglesia evangélica naciera, ya él estaba hablando sobre un judío, sobre la venida del Señor. Ahora, quiero mencionarles lo último sobre esta cuestión de las tétrades, porque según fuentes científicas, astronómicas, desde el primer siglo de nuestra historia cristiana hasta la fecha, hasta esta tétrade que vivimos en el 2015, han sucedido 62 tétradas. ¿Qué estamos diciendo con eso? Usted, ay, pastor, entonces está diciendo que eso no puede ser una señal. Puede y no puede. Lo que está diciendo, o que estoy diciendo, es que en una de esas épocas de las tétrades podría ser que el Señor viniera. Porque han sucedido 62 desde el primer siglo. La próxima, y eso sucede, la próxima va a suceder hasta en el año 2032. 2032 y 2033, porque son 2 en un año y 2 en otro año. Ahí es la tétrade lunar. Si es el 2032, quiere decir que si eso fue dicho el 2015, estamos hablando de ¿cuántos años más? 17 años más. Hablando de 17 años adelante en la historia, va a ocurrir otra vez otra tétrade. Si nosotros nos basamos, entiendan mi pensamiento, si nosotros nos basamos solamente en esa señal de las tétrades lunares y de la luna que va a estar en color de sangre, entonces si el Señor no vino en el 2015, donde sucedió la última tétrada del 2014 y 2015, Él vendrá hasta el 2032 entonces, porque hasta en el 2032 eso va a suceder nuevamente. Creo que no deberíamos de basar nuestra doctrina del fin únicamente en esa señal, porque el Señor también puede estar mencionándonos algo más cuando habla de la luna en color de sangre. Puede estar hablando algo mucho más de lo que nosotros podemos entender naturalmente hablando. Entonces, si el arrebatamiento y el regreso del Señor va a suceder en nuestros días, 2015, 2016, o hay algunos que ya se han atrevido a decir que en el 2017 va a suceder la venida del Señor. Yo quisiera que vinieras, realmente, lo estamos esperando. Todos queremos eso, porque necesitamos ya un cambio en este mundo. Pero hermanos, si viene en este año o viene en el 2017, lo más importante es estar preparados. Es estar listos, viviendo correctamente. Porque si yo sé cuándo viene, pero mi vida está un desastre, no va a servir de nada. Porque el Señor va a hacer una separación entre el justo y el injusto. Y el Señor no hace excepción de personas, y es lo que más debe de traer temor en nuestros corazones. Ah, no, es que este es mi hijito, yo le permito a él que viva como quiera, después yo le perdono. No sucede así. Entonces, más que nunca debemos estar preparados espiritualmente. Si no sucede, continuemos viviendo en una preparación total, porque si Él no viene en 2016 o en el 2017 o en el 2018, yo sí puedo morir en el 2016, en el 2017 y en el 2018. Y necesito estar preparado. Ese es el punto que yo quiero resaltarles a ustedes, porque la mayoría de la iglesia viven en esa teoría de la conspiración. Mujeres principalmente viven entusiasmadas oyendo a uno, oyendo a otro profeta, oyendo a un pastor y a otro pastor, diciendo esto y diciendo lo otro, y un sensacionalismo que solo no, y es falso, porque sus vidas no reflejan el creer realmente en que eso va a suceder.
o no tenemos una conciencia pura y transparente de lo que significa realmente la justicia interna. Sí, la fe en Jesucristo, pero juntamente la fe con las obras. Sin obras es muerta, dice. Yo tengo que mostrar mi fe por mis obras. O sea, por mi forma de caminar, yo demuestro realmente que tengo fe. Entonces necesitamos, hermanos, en el nombre del Señor, y yo espero que al estudiar juntos esta parábola podrá darnos un mejor entendimiento en relación a las cosas del fin. Hay un pastor en los Estados Unidos, John Hagee, que ha sido la persona que tal vez más ha hablado sobre las tétrades lunares. Y ha escrito libros y se han vendido y han sido bestseller. En fin, nosotros los seres humanos aprovechamos cada oportunidad para hacer negocios, para comerciar las escrituras. De hecho, el Señor dice que Él va a quitar a los cananeos de su casa, porque existe comercio también dentro de la propia iglesia. Imagínense que hay iglesias donde tienen, para antes de salir de la iglesia, tienen que salir por una catraca, no sé cómo decirlo en español, por de aquellos pasos que cuando nosotros entramos al bus se levanta porque ya pagamos. Ellos tienen que salir, no pueden salir por donde entraron, tienen que salir por otro lado. Todos salen por ahí, una iglesia en los Estados Unidos, todos salen por ahí porque pasan por la librería de la iglesia, donde están todos los libros del pastor, todos los otros, y ellos tienen que pasar por ahí, pasan comprando algo. Y entonces, yo sé que eso se aprovecha, puede decirse, no, es natural, está aprovechándose para que todos sean edificados. Pero también hay un espíritu ahí de business, de negocio, y que el Señor libre nuestros corazones, ¿verdad?, de la avaricia y de aprovecharse de la vida de otros para podernos enriquecer nosotros mismos. Terminemos leyendo la parábola de las vírgenes, porque no nos va a dar tiempo a entrar en detalles, pero lo que hemos visto ha sido importante. Vamos entonces al libro de Mateo capítulo 25. Y ustedes desde ya sigan leyéndola porque, miren, ustedes creen que ya entienden esa parábola. Permítanme decírselos con todo respeto, no la entendemos bien todavía. Yo he pasado años estudiando las cosas del fin y sigo diciéndole, Señor, ayúdame a entender. Y esta parábola, hoy mismo, en cuanto me preparaba, dijo el Señor, me mostró otras cosas. El Señor, ayúdanos a entender lo que tú quieres que entendamos. Entonces leamos juntos Mateo 25 del versículo 1 al 13. Quiero que esta semana ustedes se dediquen a estudiar esta parábola, ¿sí? Y la próxima semana yo voy a entrar en detalles en relación a esta parábola. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Aquí hay dos elementos, dos instrumentos usados para tener luz: las lámparas y las vasijas, y obviamente un tercero que es el aceite. Y aquí hay otro asunto. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, oigan, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo:
para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, imagínense, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Por qué no las esperó a las vírgenes? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo desde adentro, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor, conmovidos en el corazón, con el temor de Jehová inundando nuestras vidas, te suplicamos, Señor, que nos hagas personas humildes para reconocer, Señor, que aún nos falta estar totalmente preparados. Y, Señor, para reconocer que es tu paciencia la que nos da la oportunidad de prepararnos y de abandonar este mundo en nuestros corazones y abrazar tu camino de forma verdadera, Señor. Tú has dicho: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Es una cuestión de ser diligentes, no importando cuándo va a ser ese día. Diligentes día a día, porque si yo he sido negligente en cuanto a acabarme el aceite y no importarme, ahí está el problema. Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros veamos si tenemos aceite en nuestras vasijas. Por favor, Señor, y haz que en el nombre tuyo lo veamos, corramos y hagamos lo que tengamos que hacer de nuestra responsabilidad para estar preparados para aquel día, Señor. Queremos entrar a ser parte de ese reino precioso. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Santo Espíritu, ven, revigoranos hoy, pásanos tu morada y que tu paz nos envolva hoy, para
Espíritu Santo, ven. Que el Señor les bendiga, les ayude, los fortalezca a cada uno de nosotros, nos dé de su gracia para que en aquel día precioso Él nos encuentre con nuestras lámparas encendidas y con aceite de reserva suficiente para entrar con Él a las bodas. Amén. Los amamos y cualquier duda, cualquier cosa, yo sé que va a ser satisfecha durante el estudio, y si no aún, y si ustedes tienen algunas ideas, algo que reciban, por favor también háganmelo saber. Amén. La paz del Señor.